y señores, buenos días. Antes de iniciar el acto formal, quiero hacer constar aquí el sentimiento que esta academia tiene por el reciente fallecimiento de uno de sus miembros, el excelentísimo señor don Florencio Jiménez Burillo. En una ocasión próxima decidiremos una fecha en que la academia celebrará una sesión necrológica en su honor, pero en todo caso, en este momento, su recuerdo nos acompaña y, sin duda ninguna, hubiera estado satisfecho y feliz de encontrarse en este caso con nosotros aquí. Dicho lo cual, vamos a celebrar una sesión pública para recibir como académica de número de esta corporación a la excelentísima señora doña María Paz García Vera. La señora secretaria en funciones se servirá a dar lectura del acta correspondiente a este acto. Gracias. La Junta General de la Academia de Psicología de España, de acuerdo con los artículos 6 al 9 del reglamento de la misma, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 4 de marzo de este año, eligió académica de número electa de esta academia a la doctora doña María Paz García Vera, correspondiéndole la medalla número 28. Cumplidas todas las formalidades reglamentarias, procede llevar a cabo su toma de posesión. Para ello, la académica electa dará lectura a su discurso de ingreso preceptivo, que será contestado por el excelentísimo señor don José María Prieto en nombre de la corporación. A su término, el señor presidente le entregará su medalla y distintivos de su cargo. He dicho. Muchas gracias. Se va a proceder a este acto de toma de posesión. Ruego a los académicos, doctor Guillamón Fernández y Martínez Arias, se sirvan a introducir a la recipiendaria en esta sala. Gracias. La doctora García Vera para leer su discurso de ingreso, cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Academia, señoras y señores académicos, queridas amigas y amigos que desde aquí o desde vuestros ordenadores o móviles nos acompañáis en este acto. El lenguaje es una poderosa forma de comunicación, pero también nos permite representar mentalmente nuestro mundo exterior e interior. Las palabras definen la realidad y a su vez generan ideas, emociones y acciones, tanto en nosotros mismos como en los demás. De ahí el poder curativo de las palabras, algo que he podido apreciar en mis años como psicóloga clínica. Pero hoy, debo confesarlo, no sé si habré sabido encontrar las palabras precisas para poder expresar el enorme y profundo agradecimiento que siento por este alto honor que me dispensa la Academia de Psicología de España, nombrándome miembro de la misma. Deseo que mi gratitud se reparta efusivamente entre cada uno de los miembros de la Academia. Gracias, señoras y señores académicos, por acogerme entre ustedes. De manera especial deseo que se reparta entre quienes han hecho posible que esté hoy aquí, conmovida y abrumada, en un momento irrepetible para mí. Gracias infinitas y emocionadas a los señores académicos don José María Peiró, don Jesús Rodríguez Marín y don José María Prieto.
a cuya enorme generosidad debo la presentación de mi candidatura, y al señor presidente de la Academia, don Elio Carpintero, que con tanto afecto ha facilitado su tramitación. Y este breve pero muy sentido capítulo de agradecimientos, tengo que volver a dar las gracias a don José María Prieto, que ha aceptado contestar a este discurso haciendo alarde una vez más de esa generosidad y aprecio con los que tengo la fortuna de contar desde hace años. Mi agradecimiento también a todos los asistentes, presenciales o telemáticos, psicólogos, profesores de universidad, profesionales y autoridades de otros ámbitos en los que ya he desarrollado mi carrera profesional, amigos, familiares, a todos los que habéis tenido a bien regalarme vuestra compañía en este solemne acto. Gracias de corazón. Cuando a primeros de marzo me comunicaron que había sido elegida académica de número y se me pidió que fuera preparando un discurso de ingreso, mi primer pensamiento no fue el de escribir un discurso sobre el papel de la psicología a la hora de entender y afrontar la propagación y las consecuencias de una enfermedad como la COVID-19. Pero a medida que fueron pasando los días, tras su declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, tras decretar los gobiernos de numerosos países, entre ellos España, el confinamiento de la población en un intento de frenar la propagación, y tras observar preocupada y sobrecogida los alarmantes niveles de transmisión y gravedad de la enfermedad, las pavorosas tasas de mortalidad que provocaba, y las graves consecuencias sanitarias, económicas, familiares, sociales y psicológicas que acarreaba, aquel inolvidable marzo entendí que no podía sustraerme de abordar en mi discurso una enfermedad que en muy pocas semanas había adquirido unas dimensiones trágicas de una magnitud pocas veces vista en la historia más reciente de la humanidad. En el siglo II a.C., Terencio, el clásico autor romano, decía en boca de uno de los personajes de sus comedias: «Soy un hombre, nada humano me es ajeno». Permítanme la osadía de parafrasear a Terencio y decir: «Soy una psicóloga, nada humano me es ajeno». Y es que la psicología como ciencia de la mente y la conducta humana no puede ser ajena a las tragedias que rodean a los humanos. Que la psicología tiene conocimientos básicos y aplicados para ser potencialmente muy relevante a la sociedad en tiempos de pandemia no es una opinión subjetiva. Es un hecho avalado científicamente, tal y como trataré de demostrar más adelante. Cuestión distinta es sentirse relevante y llegar a serlo en realidad. Por eso les quiero plantear, ¿está siendo la psicología realmente relevante en el manejo de esta pandemia? ¿Lo está siendo la psicología española? En nuestra memoria colectiva guardamos con cariño el recuerdo de que la psicología, y en particular la psicología española, fue relevante tras los atentados terroristas del 11M. ¿Pero lo está siendo ahora? Creo que hablo en nombre de muchos psicólogos españoles si digo que me siento muy orgullosa de que en menos de 15 días tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, volvimos a hacer historia en el tema de la ayuda psicológica a la población afectada por una catástrofe. En este caso, una catástrofe sanitaria, pero con gravísimas repercusiones económicas, familiares y sociales. Más allá del trabajo impagable e incansable de los psicólogos del Sistema Nacional de Salud, gracias a la implicación de iniciativas de los psicólogos de multitud de instituciones, organismos, asociaciones, sociedades o servicios públicos o privados, se pusieron en marcha numerosos recursos asistenciales extraordinarios y gratuitos para ayudar a la población española a enfrentarse a la pandemia y a sus consecuencias psicológicas. Es admirable también la diligencia con la que se han escrito artículos, libros y material divulgativo en línea sobre cómo afrontar psicológicamente la pandemia y sus consecuencias, con la que se han organizado también encuentros nacionales e internacionales sobre el tema,
o con la que se han llevado a cabo estudios de investigación, especialmente sobre los síntomas de ansiedad, depresión o estrés provocado por la pandemia. La mayoría de todas estas iniciativas y recursos se mueven en el área de la psicología clínica o la psicología de emergencias y desastres, y todas han sido admirables y sin duda han sido y son muy útiles. Pero ¿acaba ahí todo lo que la psicología puede aportar a la sociedad para enfrentar una pandemia? Ya les anticipo que mi contestación a esta pregunta es que la psicología puede aportar más, pero para ello necesita los conocimientos y la implicación de todas sus disciplinas. La pandemia de la COVID-19 es un asunto tan grave que su afrontamiento no puede dejarse solo en manos de la psicología clínica y la psicología de emergencias y desastres, sino que necesita el concurso del resto de disciplinas psicológicas, las cuales también tienen mucho que aportar, tal y como trataré de ejemplificar más adelante. Este es uno de los mensajes más importantes que quiero transmitirles en mi discurso y cuya imparcialidad espero que sepan apreciar al provenir de una psicóloga que toda su vida ha trabajado en el campo de la psicología clínica y de la psicología de emergencias y desastres. Comenzaré con una pregunta. ¿Puede la psicología ser más relevante para evitar la propagación del virus? A falta de una vacuna eficaz, nuestra mejor opción para contener la propagación del virus es la misma que se ha utilizado con éxito contra otras pandemias víricas a lo largo de la historia de la humanidad: la adopción por parte de la población de comportamientos de prevención, en particular hábitos de higiene, como el lavado frecuente de las manos o la desinfección de superficies y objetos. Contrariamente a lo que suele pensarse, los grandes declives en las tasas de mortalidad provocadas por las epidemias más grandes que asolaron Europa y Estados Unidos durante el siglo XX no se debieron al descubrimiento de las vacunas, ni de los fármacos eficaces como los antibióticos o las sulfamidas, sino a la mejora en los comportamientos de higiene. El gran número de personas que moría en aquellas epidemias de sarampión, escarlatina, tuberculosis, fiebres tifoideas, neumonía, tosferina, difteria y polio de principios del siglo XX se redujo de forma drástica antes de que, por ejemplo, se descubriera y se utilizara la vacuna del sarampión en los años 60, la penicilina en los años 40 o la vacuna de la polio en los años 50. Cuando aparecieron las vacunas y los fármacos para todas esas enfermedades, ya se habían producido reducciones drásticas en sus tasas de mortalidad, reducciones que estaban asociadas a la adopción de comportamientos de higiene por parte de la población, que a su vez se vio favorecida por una mejora de las condiciones de higiene de las ciudades, como por ejemplo el acceso al agua y la construcción de las redes de alcantarillado. En resumen, aunque el papel de las vacunas en la erradicación definitiva de muchas de esas enfermedades resulta indiscutible, los tratamientos médicos y las vacunas contribuyeron a los descensos de mortalidad por dichas enfermedades en mucha menor medida que el comportamiento. Ahora, un siglo más tarde, hemos desarrollado un tronco común de conocimientos y datos de diferentes disciplinas de la psicología que podrían marcar la diferencia respecto al siglo anterior, al ayudarnos con mucha mayor eficacia a que la población adopte comportamientos de prevención adecuados. Por ponerles un ejemplo, la psicología de la salud y la psicología social ya han descartado hace años la creencia tan arraigada como optimista de que informar a la gente de los efectos protectores o perjudiciales de un comportamiento es suficiente para persuadirla de que lleve a cabo ese comportamiento o de que lo abandone. De ser así, con toda la información que se ha difundido en los últimos meses sobre la necesidad de usar mascarillas, todo el mundo ya debería llevarla puesta en todo momento. Del mismo modo que ya hace tiempo que nuestra sociedad al completo habría dejado de fumar, porque todo el mundo
conoce bien los efectos dañinos del tabaco. Pero lamentablemente nada de esto es así. Ni siquiera resulta muy persuasiva la información cuando es nuestro médico de confianza el que nos la da, mientras nos anima, por ejemplo, a dejar de fumar. En una revisión sistemática de la literatura científica en la que se analizaron los resultados de 188 estudios experimentales, aleatorizados y controlados, se encontró que tan solo un 2% de los fumadores dejaron de fumar después de recibir, en una visita de control, consejo médico para que lo abandonasen. Con una mayor influencia sobre nuestros comportamientos de salud que la mera información, estarían las actitudes y las creencias que poseemos sobre dichos comportamientos. Los enfoques cognitivos derivados de la psicología social hicieron hincapié hace ya más de 50 años en el papel que desempeñan estos factores cognitivos en la práctica de los comportamientos relacionados con la salud. En términos generales, se podría decir que para aumentar la probabilidad de que las personas lleven a cabo los comportamientos de prevención necesarios para contener el contagio son relevantes, por un lado, las creencias y actitudes de responsabilidad que las personas tienen sobre su propia salud y la de los demás. De otro, las creencias sobre la propia vulnerabilidad ante la amenaza, como por ejemplo, si me contagio podría enfermar gravemente, sufrir mucho e incluso morir. En tercer lugar, pero no menos importante, de sus creencias sobre la utilidad de los comportamientos, es decir, de estar convencidos de que los comportamientos que nos piden, como llevar mascarilla o los hábitos de higiene y distanciamiento, son absolutamente efectivos para reducir la amenaza. Y en cuarto lugar, muy especialmente, las creencias que las personas tienen sobre su propia capacidad y recursos para llevar a cabo estos comportamientos. Creencias como las mascarillas son baratas y no es difícil que yo las pueda llevar puestas. Las creencias y las actitudes han demostrado cierto poder predictivo cuando se trata de conductas de salud que requieren, eso sí, una decisión intencionada, como por ejemplo comenzar a hacer dieta o ejercicio físico. Y por tanto, su modificación podría ser útil, por ejemplo, para que la gente empezara a utilizar la mascarilla. Sin embargo, las creencias y las actitudes han resultado poco útiles para explicar conductas que ya son hábitos y que las personas realizan con frecuencia de forma automatizada, como por ejemplo para evitar que la gente se grite en lugares con ruido, que se toque los ojos, la nariz o la boca, o que se acerquen demasiado al saludar a los familiares y a los amigos. Los hábitos de conducta, al ser procesos muy automáticos que operan en parte fuera de la conciencia, son muy difíciles de cambiar, simplemente proporcionando más o menos información a la gente o simplemente modificando actitudes y creencias. De hecho, los datos de la literatura científica sugieren que incluso en entornos hospitalarios, las intervenciones dirigidas a mejorar hábitos como la higiene de manos a través de la educación y la concienciación suelen tener un impacto muy limitado y a corto plazo. Afortunadamente hoy sabemos en psicología que para la modificación de los hábitos de conducta poco saludables o para el aprendizaje y consolidación y mantenimiento de una conducta saludable mediante su transformación en un hábito comportamental, las teorías del aprendizaje y los modelos cognitivo-conductuales han proporcionado un marco teórico más sólido, por lo que son uno de los fundamentos teóricos básicos para fomentar comportamientos que prevengan la propagación del virus. Su utilidad es aún mayor cuando se integran con modelos que contemplan las distintas etapas y procesos por los que atraviesan las personas cuando deciden cambiar conductas de salud y para explicar el mantenimiento de estos cambios. Uno de estos últimos modelos es el conocido como modelo trasteórico del cambio de comportamiento y que desarrollaron James Prochaska, catedrático emérito de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Rhode Island, y sus colaboradores. A partir de ese modelo es posible utilizar intervenciones psicológicas que se adapten al modelo del cambio. Al momento del cambio en el que las personas se encuentran dependiendo, por ejemplo, de que esas personas no quieran
llevar a cabo ni ponerse ningún tipo de mascarillas, de que quieran hacerlo, pero no tengan habilidades para resistirse a la presión social de otras personas que no las usan, o de que presenten disonancias cognitivas al percibir que dentro de su grupo de conocidos la gente que no la lleva no se ha contagiado. En definitiva, con los principios generales y los modelos teóricos anteriormente señalados, la psicología ha hecho grandes contribuciones a la hora de modificar hábitos y comportamientos relacionados con otras enfermedades y problemas de salud, desde el abandono de conductas de fumar o de hábitos alimenticios poco saludables, hasta el uso de preservativos para la prevención del SIDA, la práctica de ejercicio físico o la realización de mamografías preventivas. De hecho, existe una amplia literatura científica sobre qué intervenciones funcionan a la hora de cambiar muy diversas conductas de salud, incluyendo varias revisiones sistemáticas, narrativas y metaanalíticas de los estudios empíricos sobre cómo cambiar algunas de las conductas que consideramos útiles para evitar la propagación, como por ejemplo el lavado de manos con geles higienizantes. Es cierto que gran parte de la investigación sobre cómo incrementar el lavado higiénico de manos se ha llevado a cabo en hospitales y otros entornos sanitarios. E igualmente es cierto que la respuesta a la COVID requiere que este cambio de comportamiento se produzca en hogares, en escuelas, en lugares de trabajos, en edificios públicos y en lugares de ocio. No obstante, hay que señalar que también existen varios estudios que se han aplicado con éxito este tipo de intervenciones para aumentar la frecuencia del lavado de manos en oficinas, por ejemplo, o en baños públicos. En cualquier caso, la existencia de estas investigaciones empíricas es una base muy sólida sobre la cual apoyarse a la hora de diseñar intervenciones que pueden ser eficaces, efectivas y eficientes para desarrollar y mantener comportamientos que controlen la propagación del virus y, por lo tanto, sustentan la relevancia de la psicología para evitar la propagación del virus, que era mi primera pregunta. Pasaré a continuación a una segunda pregunta. ¿Puede ser la psicología relevante para afrontar la desinformación, las pseudoterapias, el negacionismo y los movimientos antivacunas? Sin duda, una gran parte de los problemas que tienen todos los países, incluido el nuestro, para reducir la propagación del coronavirus y controlar la COVID-19 es la existencia de personas que, por una serie de motivos relacionados con la existencia de informaciones falsas sobre la pandemia, no llevan a cabo las conductas de prevención. Estas personas hacen caso a bulos que desaconsejan realizar dichas conductas preventivas, bulos que transmiten información errónea sobre cómo llevarlas a cabo, que niegan su utilidad, que aconsejan la realización de otras conductas contraproducentes para el control de la pandemia e incluso potencialmente nocivas, como por ejemplo la utilización de pseudoterapias que niegan la existencia del coronavirus o de la pandemia, lo que se conoce como el negacionismo, o que están en contra de las vacunas y que creen que la mejor manera de combatir la pandemia es alcanzar naturalmente la inmunidad colectiva. Maldita.es es un medio de comunicación digital español dedicado a verificar las informaciones que circulan por Internet a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, de plataformas para compartir contenido como YouTube o de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y a desmentir las informaciones falsas. 6 meses después de la declaración de la pandemia, Maldita.es había ya verificado 750 bulos y desinformaciones sobre la misma. Hay bulos muy disparatados, como por ejemplo los que afirman que la pandemia está causada por la tecnología 5G de telefonía móvil o por la vacuna de la gripe, o los que afirman, por ejemplo, que el proyecto de vacuna patrocinado por la Fundación de Bill Gates contiene un microchip para controlar a la población. Hay otros bulos más perjudiciales para la salud, porque no parecen tan disparatados, como el que afirma que las mascarillas no sirven para controlar el contagio o que son peligrosas porque la persona respira su propio dióxido de carbono, o que el clorito de sodio, un producto que puede ser dañino para la salud, cura la COVID-19, así como el cáncer, el autismo, el SIDA o la hepatitis.
Curiosamente parece que si la pandemia de la COVID-19 se estuviera aprovechando para su expansión de otra pandemia, la infodemia. Este término se utiliza, entre otros organismos e instituciones, lo utiliza la Organización Mundial de la Salud y se refiere al exceso de información sobre un tema, mucha de la cual es falsa y dificulta que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesitan. Sófocles, el clásico poeta griego, decía en su tragedia Antígona que nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. Y algo de razón debía tener cuando uno observa que Internet, uno de los mayores inventos de la humanidad, que ha facilitado, entre otros muchísimos logros, que el conocimiento científico llegue a todo el mundo y que la ciencia avance a un ritmo sorprendente, también ha allanado el camino de la infodemia y, por ende, de la pandemia. Como bien señala Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, la desinformación, las pseudoterapias, el negacionismo y los movimientos antivacunas tienen todos un elemento en común. Se nutren de los sesgos y errores de nuestro aparato cognitivo. No es de extrañar, pues, que la psicología también debería desempeñar un papel importante a la hora de combatir estos cuatro fenómenos. Al fin y al cabo, uno de los psicólogos más renombrados en la actualidad, Daniel Kahneman, catedrático emérito de la Universidad de Princeton y distinguido con el Premio Nobel de Economía en 2002, fue junto al ya fallecido Amos Tversky, catedrático de Psicología de la Universidad de Stanford, uno de los padres de la investigación sobre sesgos y errores cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos cognitivos sistemáticos que hemos conseguido como resultado de años de evolución. Son respuestas adaptativas, porque como especie nos han servido para sobrevivir, al ayudarnos a pensar rápido y al actuar de forma menos reflexiva ante determinadas situaciones. Sin embargo, estos sesgos pueden resultar tremendamente desadaptativos en nuestra vida moderna y pueden ser muy peligrosos en nuestra situación actual de pandemia. Permítanme señalar algunos que son muy frecuentes y que son especialmente relevantes como caldo de cultivo de la desinformación, el negacionismo, los movimientos antivacunas y las pseudoterapias. El denominado sesgo de confirmación es quizás uno de los que nos hace extremadamente vulnerables a la manipulación de la información. Este sesgo se nutre de nuestra tendencia natural a aceptar como verdad todo aquello que concuerda con nuestras ideas previas. Aunque sea falso y estemos cometiendo un error, y a aceptarlo sin mucha complicación y dedicarle mucho tiempo. Por ejemplo, si estamos preocupados por los efectos secundarios de las vacunas, aceptaremos como verdad cualquier información que confirme nuestro miedo, sin atender a la información que lo cuestiona. Con el uso casi universal de Internet y la creciente capacidad de las nuevas tecnologías para enviarnos información y dirigirnos a fuentes de información consonantes con nuestras preferencias o para ponernos en contacto con personas afines a nuestras preferencias, la probabilidad de que caigamos en este sesgo se multiplica y sus efectos se amplifican. Sófocles tenía una vez más razón. Nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. Otros sesgos cognitivos que se han visto favorecidos por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en especial por Internet, son los que llevan a lo que se podría denominar ilusión de conocimiento. Gracias a Internet, los conocimientos que tienen los expertos están ahora mucho más al alcance de todos y esto ha potenciado nuestra ilusión de conocimiento. La tendencia a percibirnos como conocedores de una materia, como expertos, tras informarnos sobre la misma solo de manera superficial, habitualmente a través de Internet o de las redes sociales. Esta tendencia estaría muy relacionada con el llamado efecto Dunning-Kruger.
que se refiere al resultado encontrado en diversos experimentos en los que las personas que tienen menos conocimiento sobre un tema son las más propensas a sobrevalorar sus conocimientos. Ambos fenómenos explicarían que cada día asistamos en los medios de comunicación a debates donde muchos legos se comportan y hacen afirmaciones como si fueran auténticos expertos, como si todo lo que se dice fuera igualmente válido, sin tener en cuenta el grado de preparación de quien lo dice. Asimismo, las redes sociales se han inundado de expertos de pacotilla en virología, medicina, epidemiología, pruebas PCR, mascarillas o vacunología, con el efecto pernicioso que ha podido tener en que sus opiniones hayan llegado a miles de personas por el efecto amplificador de las redes sociales o Internet. Otro sesgo muy relevante en la pandemia es el que nos hace dar más importancia a nuestra experiencia y a los ejemplos cercanos. Se denomina el sesgo de disponibilidad y puede resultar fundamental para comprender por qué hay personas que siguen sin creerse el peligro que puede suponer el virus. Sencillamente, en su experiencia cercana no lo han vivido. Muy relacionado con el anterior es el sesgo de elección, que activamos habitualmente tras tomar nuestras decisiones y que asegura que, una vez tomada una decisión, por ejemplo, no llevar mascarilla, se preste más atención a todo lo que apoye la decisión tomada, retirando la atención del resto para así evitar la estimulación aversiva de haber podido tomar una mala decisión. Por último, la ilusión de causalidad. Nos hace pensar que unos elementos guardan relación con otros sin aplicar un pensamiento científico, dejándonos llevar por la sencilla contigüidad temporal. Este sesgo explicaría en parte la confianza en las pseudoterapias que circulan por la red una vez que uno se las aplica. Si tras sentirme cansado, con dolor de garganta, me tomo uno de esos productos milagrosos y al cabo de unas horas o unos días ya no tengo dolor de garganta ni me siento cansado, la ilusión de causalidad me llevará a pensar que la causa de mi mejoría ha sido el producto milagroso que tomé, sin reflexionar sobre otras explicaciones posiblemente más razonables, como el efecto placebo, la recuperación espontánea o el efecto positivo de otros acontecimientos ocurridos también después. Quizá el cansancio solo requería unas horas de sueño, tal vez. Todos estos sesgos y otros se alían para mantener las creencias de los negacionistas, antivacunas, defensores de las pseudociencias o de quienes simplemente se niegan a cumplir las medidas de prevención. Pero, dados los efectos tan graves de las conductas que motivan, sería preciso diseñar y poner en marcha intervenciones para prevenir que las personas caigan en esos sesgos y para combatirlos. Y ahí, de nuevo, la psicología tiene mucho que decir. Por ejemplo, dada la importancia de la vacuna para acabar con la pandemia, sería relevante poder comenzar cuanto antes a educar a la población sobre la existencia de sesgos cognitivos que podrían influir en su decisión de vacunarse o no. Los expertos sugieren que estos programas deben llevarse a cabo resaltando respuestas cognitivo-emocionales, como por ejemplo las que suscitarían mensajes como «hazlo por ti, por tu vecino, por tus padres y tus hijos, hazlo por la humanidad». Y que se deberían combinar con otros mensajes también que resaltaran las pérdidas que las personas podrían sufrir por la no vacunación, para así potenciar los beneficios frente a los costes de la decisión de vacunarse o no vacunarse. Por ejemplo, si usted trabaja por cuenta propia y no está vacunado, podría enfermar y perder sus ingresos. Estos programas también deberían abordar las creencias y los sentimientos de la gente que piensa que pierde su libertad de elección cuando la vacunación se hace obligatoria o que se niegan a vacunarse porque quieren sentirse inconformistas y libres ante una sociedad supuestamente intolerante que les oprime y les obliga a vacunarse. Por otro lado, las intervenciones dirigidas a combatir todos estos fenómenos deberían desarrollar y premiar socialmente un pensamiento crítico basado en reflexionar, examinar los datos, analizar los sesgos, aceptar nuestros propios sesgos, evitar el razonamiento emocional, no simplificar ni generalizar, evitar las dicotomías, considerar interpretaciones alternativas
y muy importante, tolerar la incertidumbre. A estas alturas espero que ya parezca evidente que la psicología tiene muchos conocimientos científicos para ser relevante en el control de la pandemia, por lo que una tercera pregunta que por pura lógica podríamos plantearnos es: ¿por qué, teniendo la psicología tantos conocimientos científicos, no está siendo todo lo relevante que podría ser para combatir esta pandemia? Son muchas las razones por las que la psicología, y en particular la psicología española, no ha sido todo lo relevante que podría ser. Algunas razones tienen que ver con el hecho de que varias de las disciplinas psicológicas que también podrían ser útiles, como por ejemplo la psicología social aplicada, la psicología cognitiva aplicada, tienen todavía un escaso desarrollo en España. En cambio, otras disciplinas, como por ejemplo la psicología de la salud, aunque ha tenido un buen desarrollo en España, ha dejado fuera algunos de sus ámbitos especialmente importantes para afrontar una enfermedad pandémica como la COVID-19. En general, la psicología de la salud en España ha estado más centrada en intervenciones y tratamientos elaborados desde una perspectiva clínica, implementados dentro de un contexto clínico y dirigidos a personas que ya sufren enfermedades como pacientes con cáncer, trastornos cardiovasculares o diabetes. Sin embargo, ha descuidado, salvo honrosas excepciones, las intervenciones elaboradas desde una perspectiva más social, implementadas dentro de contextos no clínicos como por ejemplo la escuela, la familia, el trabajo, y dirigidas más a la promoción y a la prevención de las enfermedades en las personas sanas, en las personas de riesgo que aún no sufren enfermedades. Otras razones tienen que ver con la poca penetración de la psicología española en órganos municipales, autonómicos y estatales responsables de la gestión de la pandemia, especialmente en las consejerías de Sanidad o en el Ministerio de Sanidad. Pero entre las variadas razones que explican las dificultades de la psicología para ser más relevantes en tiempos de pandemia, me gustaría subrayar dos que atañen a la forma en que a veces se hace ciencia en psicología. Una de las características que respecto a otras ciencias distingue a la psicología, especialmente algunas de sus disciplinas, es la gran multitud de escuelas, enfoques, modelos teóricos que existen para explicar cualquier conducta. Por ejemplo, para entender y promover el cambio de las conductas de salud, se han propuesto más de 15 teorías y modelos. Esta diversidad se traduce a veces en recomendaciones e intervenciones dispares e incluso contradictorias para los muchos problemas y para modificar las mismas conductas. La existencia de diversas escuelas, de diversas teorías y modelos, no es un problema en sí mismo, sino algo positivo, siempre y cuando se comuniquen y se complementen entre sí, poco a poco, llegando a un marco común más válido y, por supuesto, siempre y cuando cada una de ellas ponga a prueba sus supuestos e hipótesis. Para enfatizar su complementariedad y recomendar su deseada integración, es habitual en algunos libros de psicología hacer referencia a la antigua parábola hindú de los ciegos y el elefante, la cual fue popularizada en Occidente por el poeta estadounidense John Sachs a mediados del siglo XIX. En la versión poética de Sachs, 6 hombres ciegos de Indostán querían conocer lo que era un elefante y se acercaron a uno. El primero de los ciegos palpó el costado del animal y le pareció una pared. El segundo palpó su colmillo y creyó que era una lanza. El que agarró su trompa lo confundió con una serpiente. El cuarto lo palpó alrededor de la rodilla y estaba seguro de que era un árbol. Quien tocó su oreja creyó que era un abanico. Finalmente, el sexto, al agarrar la cola del elefante, quedó convencido de estar agarrando una cuerda. Los ciegos indostanos discutieron con fuerza y durante mucho tiempo sobre lo que era un elefante, cada uno aferrado a su propia opinión. Aunque cada uno, decía Sachs, tenía en parte razón y todos estaban equivocados. La moraleja de la parábola apela acertadamente a la humildad intelectual y a la necesidad de tener en cuenta otros puntos de vista y de no creerse en posesión de la verdad absoluta.
Sin embargo, también podría justificar la errónea afirmación de que todo vale y todo vale lo mismo. Por esta razón, hace unos años, el profesor Jesús Sanz, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y yo misma propusimos una variante de la parábola hindú, en la que hay un séptimo hombre ciego que en lugar de ser de Indostán era de la antigua Grecia clásica o del mundo islámico medieval, cunas del empirismo y el método científico, y que tras palpar al elefante como sus compañeros propone la realización de pruebas empíricas para al menos descartar algunas ideas erróneas sobre lo que es un elefante. Por ejemplo, el séptimo hombre ciego también podría haber palpado el costado y la rodilla y haber creído que era un muro o un árbol, pero se podría haber dicho, si en realidad es un muro o un árbol, entonces no se moverá si le doy un golpe fuerte con mi bastón. Y al comprobar que tras el golpe el elefante se habría movido, podría haber rechazado esas dos opiniones. Los 7 ciegos podrían haber seguido entonces discutiendo sobre lo que es un elefante, pero al menos habrían desechado 2 opiniones erróneas y tan solo tendrían que debatir sobre las otras 4. La moraleja adicional de esta nueva versión de la parábola hindú es que la contrastación empírica es uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Debe ayudar a decidir qué opiniones no valen y cuáles probablemente sí, y entre estas últimas, cuáles parecen valer más y cuáles menos. Es cierto que la contrastación empírica de los supuestos e hipótesis de las distintas escuelas, enfoques y modelos sobre cualquier aspecto de la conducta humana es difícil, dada la complejidad del objeto que abordamos. Sin embargo, es totalmente falso que sea imposible. Por tanto, las premisas de que diferentes escuelas, enfoques y modelos subrayan diferentes aspectos de la conducta humana y que cada una puede tener parte de la verdad, pero ninguna toda en sí misma, no puede soslayar la necesidad de que cada una de ellas demuestre empíricamente qué efectivamente tiene de verdad y qué parte es esa. Otro problema a la hora de hacer ciencia en psicología está íntimamente relacionado con el anterior y fue ya oportunamente señalado hace más de 20 años por psicólogos como Seymour Epstein, el que fuera catedrático de psicología de la Universidad de Massachusetts, aunque en los últimos tiempos ha cobrado un inusitable y deseable interés. El problema es que en la psicología apenas se realizan estudios que traten de replicar los resultados de otras investigaciones. Los manuales de texto están repletos de referencias que aluden a un único estudio que presuntamente ha demostrado algún efecto importante. Como acertadamente señalaba Seymour Epstein, en verdad es irónico que la psicología, una ciencia inexacta que debe confiar en los análisis estadísticos para evaluar sus hallazgos, considere la replicación menos importante que otras ciencias más exactas como la física o la química, que se enorgullecen de no aceptar nunca un nuevo descubrimiento hasta que se replica varias veces en laboratorios diferentes. Cuando Epstein escribía estas palabras, los trabajos de replicación no llegaban ni al 2% de los estudios publicados. Esta situación puede haber cambiado en los últimos años con iniciativas como la Open Science Collaboration o Many Labs Replication, que son grupos muy numerosos de investigadores que trabajan de forma abierta y coordinada a través de plataformas de Internet para replicar estudios experimentales y correlacionales. Estas iniciativas y sus resultados ayudarán a impedir que las recomendaciones e intervenciones para combatir la pandemia que surgen desde la psicología puedan sufrir cambios bruscos o incluso sean contradictorios, tal y como ha ocurrido a veces con algunas recomendaciones que han ofrecido las autoridades sanitarias para combatir la COVID. Como bien señala la literatura científica, la existencia de recomendaciones contradictorias o cambiantes por parte de los expertos es uno de los factores que más favorece el incumplimiento de las conductas preventivas o saludables por parte de la población. En conclusión, el número de ámbitos en el que las diferentes disciplinas de la psicología pueden ser relevantes para afrontar la pandemia de la COVID es muy numeroso. A modo de ejemplo, he presentado sus posibles contribuciones en el ámbito de control de la propagación del coronavirus y de la expansión de la
desinformación, el negacionismo, las pseudoterapias y los movimientos antivacunas, especialmente desde la perspectiva de la psicología de la salud, la psicología cognitiva y la psicología social. Pero la lista de posibles contribuciones es mucho más larga e incluye algunas que ya se han desplegado, otras que se han desplegado de forma deficitaria, especialmente por falta de recursos humanos y económicos, y otras que están aún por desplegar. Para ofrecer esas contribuciones a la sociedad necesitamos la colaboración y el desarrollo de todas nuestras disciplinas. Necesitamos más ciencia psicológica, pero buena ciencia, basada en la contrastación empírica de sus teorías, instrumentos e intervenciones y en la replicación de sus resultados. Como nos ha demostrado esta pandemia, incluso en nuestro avanzado y tecnológico mundo del siglo XXI, las enfermedades víricas continúan siendo una de las grandes amenazas de la humanidad. Asumiendo nuestra vulnerabilidad como especie y la falta de tratamientos eficaces y de vacunas, esta pandemia ha puesto de relieve que nuestra principal arma para enfrentarnos a ella es nuestro comportamiento. La psicología, la ciencia del comportamiento, tiene conocimientos básicos y aplicados relevantes para contribuir a que afrontemos esta pandemia y otras futuras. Pero necesitamos desarrollar aún más esos conocimientos, hacer más ciencia desde distintas disciplinas psicológicas, integrar los conocimientos que generan y traducirlos en intervenciones individuales, grupales y comunitarias. Y, por supuesto, necesitamos movilizarnos como profesión y como ciencia para conseguir que esos conocimientos se tengan en cuenta en los niveles de decisión política y administrativos y se apliquen de forma efectiva. De no ser así, las generaciones futuras se preguntarán ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no fuimos más relevantes en la lucha contra la pandemia? Ya que, tal y como afirmaba al principio de mi discurso, somos psicólogos. Nada humano nos es ajeno. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia, señoras y señores académicos. En mi formación como psicóloga aprendí mucho sobre el poder de las palabras. Ha comenzado diciendo la profesora García Vera. Se ha retratado en su discurso, porque psicología aparece mencionada 86 veces y pandemia 77. Centrado queda el tema. Verónica es algo más que un personaje mítico, pues Verónica ha sido y es la académica que acaba de tomar posesión. Desde su tesis doctoral ha hecho contribuciones significativas en el tratamiento de las personas que sufren, con especial énfasis, durante algo más de 3 quinquenios, en las consecuencias psicopatológicas del terrorismo y de los desastres naturales, pues lucha por que todas las víctimas dolientes puedan recibir atención psicológica independientemente de sus condiciones económicas. Catedrática de Psicología Clínica en la Universidad Complutense, creó y dirigió durante 16 años la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense. Ha presidido la Sociedad para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud, así como la División 6 Clinical and Community Psychology en la International Association of Applied Psychology. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Union of Psychological Science, ambas ONGs de las Naciones Unidas, de UNESCO y de International Social Science Council. Ha publicado más de 141 artículos, capítulos y libros en español e inglés, ha impartido más de 197 ponencias y conferencias invitadas en 37 congresos nacionales y 33 internacionales, ha dirigido o participado en más de 47 proyectos con financiación. Su marco de evaluación y actuación es la psicología cognitivo-conductual, con atención psicológica en educación universitaria o en la aplicación de la psicología en ámbitos policiales y militares, centrada en los trastornos de ansiedad, depresivos y de estrés postraumático. Durante años ha jugado un papel en la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
y la ética, la descripción y la firmeza han sido su marco de referencia durante el año en que ha sido delegada al Gobierno en Madrid. Unas semanas después puso en marcha y dirigió el teléfono de apoyo psicológico para los afectados por la COVID-19, patrocinado por el Ministerio de Sanidad y por el Consejo General de la Psicología. Era un equipo de 46 psicólogas y psicólogos contratados que han llevado a cabo más de 13.000 intervenciones telefónicas durante la primera ola. En marcha está el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. Publicaciones habrá. Múltiples han sido los premios y distinciones, entre otros el Premio de Investigación de Psicología Aplicada Rafael Urgaleta del Colegio Oficial de Psicología de Madrid en sus ediciones 3, 20 y 23, el Premio de Psicología Lafourcade Ponce en su 9ª edición, el Birrete Honorífico IV Voluntarios 2004 de Distinción al Espíritu Solidario en los Atentados del 11M, la Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Emérito del Cuerpo de la Guardia Civil, la Medalla de Honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el nombramiento de Colegiada de Honor del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, la Orden del Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional, el Premio José Luis Pinillos a la Excelencia en Psicología 2019, al psicólogo español destacado por su actividad profesional. Voy a centrarme en 3 aspectos de su discurso. El primero, ella habla de los retos que tienen que ver con la psicología, el poner en marcha lo que ella ha hecho. En esta academia, las profesoras María José Díaz Aguado, Charo Martínez Arias y José María Peiró le llamamos psicología preventiva, es decir, lo que puede aportar la psicología para evitar la propagación del virus, en palabras de la nueva académica. La óptica con que yo trabajo y otros trabajamos en estos temas no es la psicología clínica, es la psicología industrial, y nuestra perspectiva, hablando del mismo tema, es todo el tema de la cultura y el clima de seguridad. Y en este caso, abordando lo que ella ha comentado, me centro en los 2 aspectos. El clima de seguridad lo detectamos normalmente a través de lo que llamaba Cattell los datos L, que es observaciones en la vida diaria, y entonces vemos en qué medida cuadra. Por ejemplo, cuando escuchamos en determinadas filmaciones o entrevistas este tipo de escuchas, sinceramente los muertos me dan igual, si no hay discotecas donde bebemos, yo no miro las noticias, yo no me entero, viva Barcelona virus, por poner ejemplos, estamos en una cultura de clima de seguridad bajísima en determinados entornos. Por tanto, el cómo eso se aborda forma parte de lo que la cultura de seguridad trabajamos en entornos laborales normalmente. Y por tanto, parte de esa labor se ha realizado introduciendo, por ejemplo, frases de tipo, con palabras que forman letras. Por ejemplo, series de tipo de evita bodas, bautizos, bares, barbacoas, banquetes y botellones. Es una manera de trabajar la cultura de seguridad porque es una de las maneras que tenemos de elevar ese tipo de cosas. Y los medios de comunicación han ayudado bastante a este tipo de planteamientos de anagramas y con palabras que tienen la misma inicial. Forma parte del modo de trabajar para identificar. Ahora bien, en lo que es la parte de la que he abordado, la primera parte, nuestra óptica y lo que nos preocupa es otra, y es lo que yo llamo la primera y la segunda ola, y desde el punto de vista de los empleados, de los que están en este tipo de entornos, hospitales. Entonces, si yo cojo los datos que hemos ido recopilando sobre el clima y la cultura de seguridad dentro de los entornos hospitalarios, vemos que en la primera ola hay un clima de motivación por parte de los empleados. ¿Por qué? Prevaleció camaradería, cohesión emocional en la primera etapa. Estamos hablando de la primera etapa siempre. La sensación de valía y acierto porque estaban afrontando retos que para ellos eran sorpresivos.
porque había un reconocimiento inclusive en las calles con esos aplausos y con otro tipo de dejarles vivir en hoteles próximos para que pudieran trabajar de modo eficiente. Había también cierto entusiasmo en la medida en que lograban reducir las tasas de mortalidad a medida que se hacían cargo de lo que estaban ellos aplicando y que tenía resultados. Los famosos pasillos de honor para vitorear a las que ya salían libres de su problema, el constatar que tenían cotas progresivas de eficiencia en la medida en la cual combinaban tratamientos A, B con C para a partir de ahí abordar la situación, y también tenían condiciones de poder aquilatar los pros y contras. Ahora bien, en la segunda ola, los datos que yo he estado manejando nos llevan a un clima de desmotivación en los entornos sanitarios. ¿Por qué? De entrada se encuentran con que la gran mayoría de los que han ido de vacaciones han tomado a broma lo que se hacía y por tanto hay un clima de indignación y de fastidio al ver que entran por la puerta personas que no tendrían que entrar por la puerta y por tanto hay un clima de fastidio entre este tipo de personas. Otros es llovía sobre mojado, es decir, no era la primera vez que se veía y a partir de ahí estaba en una situación en la cual resultaba que cosas que antes estaban prohibidas ahora tienen que hacerse. Llamémosle mascarillas sí, mascarillas no y las contradicciones. El segundo, el menosprecio agresivo por parte de las minorías, gentes que están menospreciando el tipo de actividades que ellos están haciendo porque ellos se dedican juvenilmente a otro tipo de prioridades. El tema de agotamiento, en la medida en la cual por estrés postraumático todas sus variaciones se encuentran con que en condiciones bastante peyorativas tienen que estar operando. El hecho de que los famosos rastreadores estuvieran por ver, de manera que por nada se podía recabar las cosas preventivas que se estaban previendo. El tema de que los salarios, sobre todo las horas extras, se abonaran cicateramente. También esto ha contribuido a que se encuentren maltratados en los entornos en los que ellos se han movido. El ver que sus representantes, sean del colegio de médicos, sean de las enfermeras o sindicales, fueran maltratados en la medida en la cual la prioridad era otra, ha generado también desconfianza respecto a cualquier tipo de cosa que provenga, que les permita funcionar. Otros temas es su autoestima, al ver que en principio, en muchos de los casos, ha quedado a ras de suelo cuando se toman decisiones en las cuales no se les toma en consideración al hacer determinadas operaciones y obras. O las decisiones que se toman en contra de lo que dice, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Preparó un informe, se publicó en agosto y los ministerios han hecho caso omiso al respecto. Por ejemplo, en ese asunto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la página 65 decía: la relación coste-beneficios parece sugerir que sería conveniente seguir con cursos universitarios no presenciales, que en el periodo del confinamiento han dado buenos resultados. Cuando lo que dice el Ministerio y en concreto el Consejo es lo opuesto de lo que se está haciendo, todo eso genera que en la segunda ola las cosas se hayan visto de otra manera, sobre todo desde la perspectiva laboral de las personas que están en esos puestos de trabajo currando el asunto. En la segunda de las temas que ella ha abordado, es el segundo de los retos, ha dado mucha importancia a el tema de las falsas noticias y las fake news y sus variaciones. Me voy a hacer dos referentes porque este tema en España lo tenemos muy claro. Siempre ha habido Quijotes y siempre ha habido Sancho Panzas. Y por tanto, los Quijotes los conocemos desde tiempos antiguos y la cultura y las cosas han funcionado porque cada vez más en los entornos laborales productivos se propicia el Sancho Panza, que es el que ve la realidad. ¡Mi señor! No son gigantes, son molinos de viento. Ese tipo de cosas lo tenemos en nuestra cultura muy asentada. En la terminología de William James, en psicología le llamamos los thought-minders y los tender-mindeds. Los thought-mindeds tiene que ver con las verificaciones y por tanto centrado en los hechos,
el análisis de hechos, y los tender minders tienen que ver con los que se basan siempre con principios más o menos ideológicos, más o menos utópicos, más o menos religiosos, y a partir de ahí funcionan. Hay dos fórmulas: darle mucha atención, que es lo que ella considera que es relevante en la medida que son temas a tratar, o tratarlos como los tratamos, es decir, como a Quijotes. Vamos a centrarnos en el mundo laboral, vamos a centrarnos en los sanchopancistas, que son los únicos que resuelven problemas, y a partir de ahí mejoran la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tanto en la tradición de William James, pragmatismo, la verdad es un atributo. Solamente si comprobamos que funciona, lo llamamos verdadero, frente a los que plantean que la verdad es un principio aplicable a todo tipo de situaciones. Por tanto, el pragmatismo que nos hizo romper a los psicólogos con los filósofos nos llevó a afirmar, si un modelo funciona, es verdadero. La verdad es un atributo, no es un principio. Y a partir de ahí hemos logrado nosotros y otras profesiones que van en la línea de pragmatismo, que van diciendo, señores, lo que se puede verificar es lo que merece la pena a la hora de tomar decisiones o a la hora de resolver problemas. Por tanto, en ese planteamiento soy yo más propicio a potenciar a los sanchopancistas, que son más eficientes a medio plazo. La tercera de los retos tiene que ver con las dificultades para ser relevantes disciplinariamente en otras profesiones. Ella ha utilizado la metáfora del elefante, lo cual está muy bien. Yo voy a utilizar otra metáfora que también suelo utilizar en mis clases para entenderlo desde otra manera. Les recuerdo los mapamundis. Si miramos los mapamundis, todos los mapamundis tienen un truco. Por ejemplo, si cogemos el de Mercator, que es el habitual en Europa, fue concebida en el siglo XVIII para optimizar la navegación, y por tanto todo lo que sean los países del hemisferio norte están hinchados. ¿Por qué? Porque han deshinchado la barriga que es el Ecuador, con lo cual es un tipo de mapa centrado europeísta. Ahora bien, cuando hemos viajado a Argentina o a Australia, encontramos que tienen el mapa invertido, donde Argentina o Australia está en el centro y arriba, porque ser arriba o abajo es irrelevante en un mapa mundi, y más en la esfera. Si cogemos el mapa de Peters, que es el único que están los territorios proporcionalmente representados, dicen, anda, ahora me explico por qué tarda tanto el vuelo de Madrid a Buenos Aires. Porque hay que pasar por la barriga que es el Ecuador. Si seguimos, se han puesto de moda a partir de los últimos años mapamundis de millones de fotografías que podemos ver, por ejemplo, las noches iluminadas. Nos demuestra la riqueza en qué zonas de ese país está. O ponemos los mapamundis hechos sin una sola nube. O los mapamundis hechos a partir de centrarnos en mudos políticos, físicos, terráqueos, etc. Digo esto porque uno de los aspectos a tener en cuenta, y es una de las líneas que yo siempre he trabajado, es que pasa igual. Cada mapamundi tiene sus reglas y cada tradición psicológica tiene sus reglas. Y son concebidos para poner énfasis en la conducta, o poner énfasis en la persona, o poner énfasis en el sujeto experimental, o para poner énfasis en una bacteria o en un asunto. Y por tanto, hay que reconocer que cada una de las escuelas que funcionen, y cuando has estado de secretario en este colegio tienes que reconocer las distintas escuelas y tradiciones, son mapamundis que cada cual tiene su coherencia interna. Y por esa coherencia interna, si logran tener resultados, si logran conseguir que los clientes salgan contentos porque están logrando lo que pretenden, la coexistencia de mapas mundis distintos forma parte de esta pluralidad. De hecho, lo tenemos ahora mismo. Las dos vacunas que están saliendo, una se basa con un mapa cognitivo, que es el RNA mensajero, y las otras por repetir el viejo esquema de una inoculación
aliviada. Por tanto, son mapas cognitivos que desembocan a productos distintos. Por último, ha entrado en el famoso tema de la reproducibilidad y la replicabilidad. Bien, en esto yo vuelvo a insistir en otro tema muy sencillo. Los psicólogos aplicados, los que hemos estado sobre todo en mis temas de empresa, a lo que llaman ahora la reproducibilidad, han sido siempre los estudios de validez. Y yo he estado trabajando con validaciones de pruebas de personalidad o de inteligencia o de tal, con dispersión A, B, C y D, y a partir de ahí ver si con TR-test, todos esos tipos de cosas, podemos ver que el instrumento funciona y es el mismo. Por ejemplo, si la versión A, B o C o D es la misma, pueden utilizarse porque lo que estamos es identificando dimensiones de personalidad y por tanto tienen que ser independientes de si es la versión A, B o C o D y tal. Por tanto, la psicometría, a lo que ahora se llama como tema de moda la reproducibilidad, son variantes del tema de la validez. Y lo mismo ocurre con el tema de la replicabilidad, que parece ser que ahora está de moda en la medida en la cual los experimentalistas la han sacado a colación en la medida que tienen problemas. Lo que se trata en la medida de la replicabilidad es lo que siempre hemos trabajado en fiabilidad y sus variantes, y la consistencia. Y por tanto, hemos estado trabajando, sobre todo los psicólogos aplicados desde el principio, yo más en los temas de empresa, porque teníamos que estar trabajando la fiabilidad en determinados desempeños, por ejemplo, en análisis de accidentes y prevención de situaciones delicadas y peligrosas. Por tanto, es una cuestión típica en psicología que de vez en cuando llamamos de lo mismo de distinta manera. Pasó en viejos temas, le llamábamos surmenage, y no los entendía casi nadie. Le llamaron estrés y ya todo el mundo lo entiende. Pero eran lo mismo Pero eso también tiene que ver con el mundo nuestro, es decir, en un momento determinado hablamos de talentos cuando antes hablábamos de potenciales. Son palabras para hacer marketing de nuestras nuevas novedades en estos temas. Por tanto, interesante la cuestión. Bien, para concluir, la pandemia COVID se replica en cada país y cultura sanitaria a la que ha emigrado. Se replica en la segunda ola que nos mantiene entrelazados por teleconferencia. No tiene miramientos con nadie el azar y si se le provoca, actúa. Ha actuado, acorta plazos vitales. Y acabo dejando el planteamiento que nuestro rival o nuestro dilema es el azar. Muchas gracias. Antes de terminar, permítanme ustedes 3 palabras de agradecimiento. En primer lugar, a todos ustedes por estar aquí presentes, haciendo el esfuerzo y a la vez la gran atención de asistir y corresponder a la invitación de la Academia para un acto tan señalado. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que están por vía online participando en este acto. Y en tercer lugar, y no menor,
Agradezco al Colegio Oficial de Psicología de Madrid y en particular a su ilustrísimo señor decano el haber facilitado las cosas para poder hacer el acto con la excelente estructura que todos nosotros presenciamos y con la cordialidad que sabemos que ha hecho. Así que muchas gracias de parte de la Academia por haber hecho posible el acto. Y sin más ya, se levanta la sesión.